Ahora vamos a cambiar de tema porque conmigo se encuentra, hola querida, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Cibeles ¿Cómo de están? Freitas, relacionista pública, y le vamos a enseñar a nuestros televidentes algo muy importante, cómo perder el miedo a hablar en público. Gracias, Marcela. ¿Cómo estás, Yossi? Bien, Allá mi chúcara. cocinero Fab. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por invitarme. Mira, realmente yo estoy ahorita promocionando un seminario que se llama Pierde el miedo a hablar en público, aprenda a venderte. ¿Y a qué viene esto? Mira, en tu vida en general tú te tienes que vender. Te vendes con los amigos, te vendes con los compañeros de trabajo, te vendes con tu familia. Es algo que es parte de la sociedad. Entonces, los estudios dicen que el miedo más grande del ser humano es a la muerte. Y el segundo es hablar en público. imagínate. Pero hay gente que incluso es un miedo visceral. O sea, que sudan las manos, tú mismo Que se te somatiza, seca, claro. lo somatizas. Y es una gran cantidad de gente. No todo el mundo va a tener que hablar frente a grandes audiencias. Por eso el seminario no es enfocado nada más a eso, sino y mucho más hacia, después que tú estés hablando con una persona en adelante, desde una en adelante, Ya tú estás. eso es un público Eso es para un mí. público, claro. Es un público para mí. Entonces, en tu vida diaria, tú tienes que ir a pedir un préstamo a un banco, tú tienes que presentar un proyecto frente a compañeros de trabajo. ¿No les pasa que llegan a una reunión social y no conocen a nadie y tú no sabes ni para Ajá, qué, está ni ahí dónde está la perdido. comida? Te vas acercando, o sea, ¿de qué forma entrar a este tipo de cosas? Y entonces, yo considero que en las escuelas y en las universidades que enseñan la parte de las materias, etcétera, etcétera, no existe una clase o la técnica de cómo te vas a defender para siempre. Porque incluso cuando vas a la universidad tienes que presentar cosas frente a los demás. Y sigue la gente, Cibeles, en la universidad, disculpa Yossi, nerviosa que cuando te dicen hay un speech, hay una charla, Te tú ves que hay mueres. gente que sufre, incluso a nivel universitario. He visto gente que llora y sale de la clase. Sí, sí. Mira, y los chicos en la escuela, hay algo que me gusta mucho, que ahora hay clubes de debate. Me encanta porque eso ayuda a desarrollarlos. Pero el club de debate no incluye todas estas técnicas y estas estrategias para poder comunicar efectivamente tu mensaje, que al final es eso, nuestra vida es comunicar mensajes. Entonces, cuando a ti te toca hablar frente a una audiencia pequeña o grande, ¿qué es lo que siente el ser humano que te puede pasar? O sea, nadie te va a disparar, no te va a morder el micrófono o no te van a hacer bu, pero ¿sabes lo que hay dentro de nuestro corazón? Porque somos seres sociables. El miedo al rechazo, el miedo a que te juzguen, el miedo a que tu carrera se vaya a pique porque lo que estás diciendo no está hecho no está dicho de una buena manera, como hay que hacer las cosas, porque todo en esta vida tiene sus técnicas. Claro. Nosotros en la empresa, en PR5 Relaciones Públicas, hacemos otra cosa que se llama Media Training. Eso es otra cosa, incluye algunos datos que tienen que ver con hablar en público, pero en verdad entrenamos a políticos, gerentes generales, artistas, deportistas, todas las personas que por la naturaleza de su trabajo van a estar expuestos a medios de comunicación. Eso es un media training. Lo otro es algo que todo el mundo debe tomar, que son las clases de cómo expresarte bien, qué es lo que voy a hacer. Yo creo que al final del camino también uno de los miedos más puntuales de la gente que tiene relación con esto de hablar en público es que el tema de no pensar que eres una persona lo suficientemente inteligente o instruida y que no tiene nada que ver con eso, porque tú puedes ir donde personas que son muy letradas, muy leídas y tal, y van a presentar un miedo igual, incluso más grande por expresar. Yo conozco gente que es brillantísima y me dice, yo no podría hacer eso de que tú haces que te paras a hablar de me puedo morir, y que son personas que en una conversación de un café, pues yo dije, wow, ¿cómo tú no puedes decir esto en público? Porque tú eres como una lumbrera. Exacto. Entonces, básicamente pienso que este seminario puede ser esa cosita que le falta a esta persona para lograr un mejor puesto de trabajo o para de repente agrandar esta empresa, porque mucha gente empieza un emprendimiento y dice, bueno, yo voy a llegar hasta aquí porque si no después tendría que hablar con estos altos mandos que no voy a saber hacerlo. Así es. Muchas veces también cuando una persona inclusive trabaja en el área de ventas, Tienes que saber. Tiene que saber porque hay hacerlo. gente que tiene el carisma o que naces con cierta habilidad para hablar. O sea, digamos, yo no era penosa en la escuela. Claro. O sea, eso era lo que venía en mí. Pero si yo no hubiese tenido en el camino la estructura, las instrucciones, los datos, quizás yo no sabría expresarme como me expreso ahora. Por eso te digo, no tiene nada que ver que la persona sea extrovertida. Hay mucha gente extrovertida, no sé si les ha pasado, que se sobrevenden o sobrevenden lo que están hablando. claro. Hay momentos que ya te compraron la idea, tú tienes que callar y tú tienes que saber cuándo ahí quedó, te compraron la idea. Y- Pero hay gente que se sobrevende y tú dices, papacito, Ya, aquí hay que ya. cortar. Y estos dos polos que estamos mencionando, uno creo que
es el miedo al rechazo, el cual te convierte, el miedo lo puedes transformar como el miedo que tú eres diferente. Y hay que recordar que todos somos distintos. Y tratas como de maquillar tu manera de ser porque tienes miedo a que te rechacen. Y el otro es seguir vendiéndote que tú dices que este tipo es un charlatán. Y probablemente no sea un charlatán. Caes en charlatán cuando te sobrevendes. Cuando te Y sobrevendes. quizás no lo eres. Mira, y también te pongo ejemplos internacionales para que la gente vamos poniendo en la sintonía. ¿Recuerdan Lady Di, Lady Diana, la princesa? Ella era una mujer súper extrovertida, muy introvertida, perdón, muy introvertida, pero le tocó estar frente a la palestra pública y ella buscó una forma de cómo expresarse dentro de su personalidad. ¿Qué formas podemos buscar así rápido para que nos digan? Digo, tiene que ir al seminario. Claro. Claro, Pero- pero los televidentes Danos quieren unos tips datitos. para dejarlos Unos tips picados para y que que la vayan gente para se allá. pique. Mira, para mí lo principal, una de las cosas principales es saber lo que estás hablando. Claro. Si tú conoces el tema, esa es como la base. Luego de ahí vienen una serie de instrucciones, una serie de cosas que tú debes prepararte. Tú no debes confiar en tu labia o en tu carisma, porque hay gente muy carismática, que es lo que estamos hablando. O sea, hay una serie de formas en las que tú vas a estructurar tu discurso. Así sea que tú vas a el proyecto de la escuela. Claro, te quiero preguntar algo puntualmente. Hay gente que, como decías, es muy introvertida o siente que las pocas veces que le tocó declamar una poesía en la escuela, pues también lo hicieron fatal. No era para Y ello. dicen, yo no sirvo para eso. En tu experiencia, ¿has visto gente que ha cambiado de expresarse muy mal a poder Sí. manejarlo súper bien, casi sin, o sea, perfectamente? Sí, siempre existe el miedo, ojo. Todo el mundo, incluso nosotros, yo, si tú tienes que decir la verdad, uno antes de salir a hablar en público, ya sea frente a grandes masas o te toca hablar con un presidente o con un ministro, hay algo dentro de uno, un artista muy conocido, que te da un poquito de miedito. Hay que saber controlar ese miedo y ahí están estas técnicas que vamos a ver. Hay gente tan increíblemente buena en la oratoria como un Barack Obama o incluso su esposa Michelle, que es perfecta. Barack Obama no creas que nació así. O sea, eso fue una evolución. Claro. Y digo, no todos vamos a llegar a ser presidentes de la potencia más grande del mundo, los Estados Unidos, pero es nuestra vida diaria, en nuestra forma de expresarnos. No tienen idea la cantidad de gente que se me acerca y me dice cosas tan puntuales de su trabajo, de su vida, que los están frenando para poder seguir adelante. Yo di un seminario más corto que este, pero era básicamente el mismo tema para las chicas de Voces Vitales. Y una se me acercó que ella se ponía muy nerviosa a la hora de hablar frente a sus compañeros de trabajo. Ella tenía una posición más alta porque todos son hombres. Y era una empresa tipo construcción, una cosa por ahí, pero ella tenía un puesto. Claro. Entonces ella dice, me cuesta porque siento que ellos no me respetan por ser mujer. Wow. Entonces por ahí nos fuimos ayudándola, hasta que ella pudiera perder ese miedo, porque al final de la historia los que están del otro lado, Claro. algunos también tienen esos miedos. ¿Cuál sería tu primer consejo para esa persona, incluyendo al estudiante de la universidad y el pelado que está en la escuela, que ahora mismo está en vacaciones, que nos está viendo, para que haga su charla bien, el que está en el trabajo, para que pueda comunicarse en grupo sin perder la paciencia y teniendo esa seguridad? ¿Cuál es tu primer consejo? Mi primer consejo es conocer el tema. O sea, conocer el tema a profundidad de lo que estás hablando Ok. y no improvisar. Y luego de ahí entonces estructurar tu charla de una manera que tenga su buen comienzo donde rompes, porque tú siempre al comenzar a hablar tienes que captar la atención de la otra persona. Mira, por lo menos yo, si a los 7 segundos tú lo que me estás diciendo No no me captó interesa, mi atención, mi cerebro se desconectó. Y eso nos pasa Eso a le todos. pasa a Alexis con las mujeres muchísimo también, nos contaba él, ¿te acuerdas? Eso es otra cosa, Alexis, por Dios. No, ¿En serio? tiene mucho que ver y es súper cierto. Ya nadie en la vida presta atención más de 5 a 10 minutos y hay personas que todavía no lo logran entender. Hay personas que quieren hacer una charla o quieren hacer algún tipo de exponencia, pero que dura 2, 4, 5 horas y tú dices que, hey, la primera hora estuvo Sí, interesante. Pero te La lo pongo primera- facilito, Alexis. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a una charla de universidad que el profesor está exponiendo y te estás durmiendo? Los sermones en la iglesia, porque hay curas que tú dices que, oye, sí, y otros que no entiendes nada, se te desconectó el cerebro. O sea, ¿cuánta gente que nosotros vivimos en nuestro día a día? Entonces tú tienes que saber cómo ¿Cómo romper. conectar también con la Cómo gente? conectar, o Dame sea, un a veces consejo para puedes eso. conectar con tus propias vivencias. O sea, antes de empezar a hablar del meollo del asunto, poner un ejemplo tuyo, estructurarlo de una forma. Yo te puedo decir algo, dije, mire, mi nombre es Cibeles de Freitas, yo trabajé no sé cuántos años en televisión, luego en ventas, ahora tengo una empresa de relaciones públicas y te voy diciendo. Pero si yo te digo de otra manera, y que si ustedes hubieran visto a Cibeles pequeña, a mí pequeña, tratando de perder aquel miedo, pero en verdad
no parecía que tenía ese miedo porque era extrovertida. O sea, es muy diferente Claro. a comenzarlo de la otra Sí, forma. claro. A mí, por lo menos, los que no saben, a mí me aterroriza hablar en público. Bueno, De ¿quién se hecho, lo iba a imaginar? ¿Y quién se lo iba a imaginar? De hecho, y las personas que no me conocen también, empezar este proceso, toda esta nueva etapa de mi vida fue bastante fuerte. Al punto de que todavía Erika este año o el año pasado, creo, al final del año pasado, cuando me vio que íbamos a hacer algo en público, yo me tomo 2 traguitos chiquitos de ron. Y hay una sensación de vértigo en la punta de tu Físico. barriga que yo, pues obviamente por mí mismo intenté desarrollar cómo controlarlo. A mí no me gusta el vértigo, no me monto montañas rusas. Y me meto un baño, me tomo 2 traguitos de algún tipo de ron y empiezo a respirar, a mirarme al espejo y empiezo como a botar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar. Y apenas que me subo a la tarima, lo primero que me hago es un bullying hacia mí mismo para que las personas se rían. te ríes de ti mismo y y te me ríes. río y Porque entonces rompe como con un chiste, por ejemplo. Esa es una técnica mía y no sé si hasta Pero está bien, está A mí lo que bien. me da es que me dan ganas de salir y dije, quiero salir ya quiero salir. O sea, ya dije, ya, mano, vamos. O sea, a Tú mí no me sabes gusta que esperar para salir. Cuando yo empecé a trabajar en ventas y mercadeo de televisión, que cuando tú vendes un medio de comunicación, o sea, yo te vendo comerciales de televisión para radio o anuncios en los periódicos, esa es una venta bien difícil porque tú estás vendiendo un intangible. Tú vas a anunciar tu jabón, yo te voy a vender, ponme las cuñas aquí. Pero yo no te puedo decir cuántos jabones vas a vender. Claro. O sea, es Bien una difícil. venta, Claro. el que vende publicidad en medios de comunicación puede vender muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando hice ese cambio a ventas, que tenía que ir a las agencias publicitarias, yo estaba súper peladita, venía de televisión, me veían de que hay la pelada de televisión que sabe de esto. Yo tenía que hacer algo que después descubrí que se llama arengas de ánimo, lo hacía inconscientemente como tú. Antes de bajarme, por ejemplo, esta publicitaria que tenía esta señora milenaria, que después nos hicimos amiguísimas, pero una señora viejísima, tenía todos los años y sabía todo del mundo de la venta, de los medios de comunicación. Yo tenía que venir, yo le veía la cara. Ella me miraba arriba abajo. Y yo me sentía siempre achicopalada. Apocadita, claro. Como decimos, poquita cosa. Y yo solita, antes de llegar a hablar con ella, empecé a poner música. A mí me gusta mucho el rock. Ponía una música muy alta en el carro y me miraba en el espejo y hacía lo que se llama arengas de ánimo. Yo misma me daba ánimo. Tú puedes, vas a hacerlo. O sea, yo misma me hacía Vos te eso. potenciabas así. A veces tú mismo tienes que fingir. Eso lo vi en una de las En un charlas TED TED. Talk. Sí, Tú lo vi viste, también. TED. ¿Sabes qué? Luego sigo leyendo, instruyéndome para controlarlo y luego aprendo de que cuando hay tarimas y demás, algo muy bueno que puedes hacer cuando ya han pasado varios expositores y tratar de llamar la atención del público es bajar de la tarima y tener contacto físico con ellos, pasar al lado de ellos, darle como una palmada, tocarlos. Y también metafísico. Sí, no, chulo. o sea, Oye, es que yo, metafísico que dame tu energía. Aunque ustedes no lo crean, yo no tengo la Dame cara tu por energía. Yo soy Cosa. super nerd y empiezo a estudiar mucho cuando algo me obsesiona. Entonces es tocar algo. Háblame un poquito de esto. Todo eso sirve, porque acuérdate que y vuelvo y digo, no es necesariamente cuando vas a hablar frente a grandes audiencias, sino one to one o one to two o one Incluso to cuando el 20. hombre y la mujer hablan al momento del cortejo, digamos, tú te vendes. Todo es Hasta eso venderte, es todo importante. es venderte. Y no quiero que suene mal porque es verdad. Tienes que aprender a venderte, si no Claro. te vas a quedar trabado la mitad de la vida. Entonces, todo vende, desde cómo estamos vestidos, nuestro maquillaje en el caso de las mujeres, en los hombres, corbata, todo. Cómo utilizas el espacio en el caso de hablar frente a público, incluso en la universidad. ¿Cómo utilizo mi espacio? ¿Cómo me muevo de un lado hacia otro para mantener la atención de la gente? Lo que tú dijiste es muy cierto para cuando uno va a grandes charlas. No sé si te ha tocado ver a un Cala o alguna de estas personas que han venido a Panamá, cómo utilizan el escenario, cómo bajan, o sea, cómo se meten en el público. Si tú captas la atención del público en los primeros segundos, ni siquiera hablo minutos, lo más seguro es que tu charla va a ser un éxito si ya tienes todo armado de la forma que les voy a enseñar en el seminario. Así que es. Seminario. Vamos entonces a recordar, no vamos a revelar más información porque después ustedes que la Cibeles ya lo dijo todo en la tele. Y yo no Así voy. que Nana y Cucas, usted tiene que ir al seminario. Cibeles, ¿dónde podemos comprar los boletos? ¿Dónde va a ser y cuánto cuesta? Mira, te cuento, es en el Teatro La Plaza, eso queda en un barrio súper céntrico. Ay, mira mi arte, qué lindo. Súper céntrico, gracias Madina. En el Teatro La Plaza, eso es de Aaron CB, su nuevo teatro, que es donde está Tanasiudo Barrio. Ahí, donde fue tu stand-up comedy, que fue demasiado bueno. Es ahí, pueden comprar los boletos ahí, pueden ir a panatickets.com, ahí pueden escoger su silla, pueden ir a Los Novi, a Felipe Mota, o si me pueden llamar y yo se los mando. Ay, Dani. También. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales en Instagram, Cibeles de Freitas C. Busquen Cibeles de Freitas y le voy a salir por todos lados. Pero yo lo que digo es que es una inversión en ti.
cuesta $75. No quiero que me digan que está caro porque cuando tú inviertes en ti, o sea, eso no hay precio. Y yo siento que es el momento, por eso le puse desafío 2017. Claro. Es el momento de pensar empezar el año con todas las metas, porque las metas de todo el mundo incluyen, nosotros la mayoría hay que adelgazar y esas cosas, pero también incluyen cosas profesionales Así o es. personales. Les aseguro que si están pensando en su meta en este momento, incluye aprender a venderla. Me Claro. gusta muchísimo. Y bueno, señores, ya lo sabemos y tú nos vas a dar esas herramientas de seguro Espero para que mejorar. ustedes vayan con su boletito y su cosa, porque de hay que apoyar. cabeza. Hay que ella nos va a apoyar. esperar y también de seguro va a esperarlo usted. Ya lo sabe, Cibeles de Freitas por todas partes.